Va, ¿ya? Va. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tengo el enorme placer de estar con Cristina Morató, autora de Reinas Malditas, Divas Rebeldes, entre muchas otras cosas. Bienvenida a México. Qué ilusión habernos conocido. Me encanta la idea. Porque claro, estábamos hablando siempre en la distancia, yo en Madrid, tú en Toluca, y por fin nos encontramos en Puebla. Qué maravilla que se nos diera la Muy contenta, oportunidad. Valentina, de verdad. Me da mucho gusto tenerte en el canal. Más que una entrevista, la verdad es que quisiera retomar esa plática que tuvimos hace un par de semanas, un mes, en el Hangout, y que me platiques o preguntarte sobre estas historias. A mí me gustaría saber por qué historias de mujeres, siempre. Y yo siempre digo, cuando un periodista en España me nombró, me calificó como arqueóloga de historias femeninas o arqueóloga de vidas femeninas. Y yo, en principio, me lo tomé un poco extraño, pero luego pensé que, claro, yo ya llevo 7 libros y casi 15 años dedicada a descubrir y a rescatar del olvido las vidas de las mujeres. ¿Y por qué lo hago, Valentina? Pues porque realmente me parece una injusticia histórica que las mujeres hayan sido borradas literalmente de los libros. La historia, todos lo sabemos, la han escrito los hombres, la historia se ha escrito desde el poder y los hombres hablan de sus logros, de sus hazañas, pero bueno, es que lo que estamos ahora recibiendo y lo que nuestros hijos están leyendo es una historia mutilada y tergiversada, porque ¿dónde está la otra historia? O sea, están leyendo una historia en masculino, ¿no? Sí. Y yo lo que estoy haciendo en mi humilde, es mi humilde aportación, rellenar estos espacios en blanco que hay, en mi caso, pues relacionado con las viajeras y exploradoras. ¿En qué se basa o en qué te basas tú para elegir a estas mujeres? ¿Cómo determinas que estas son las mujeres que quieres en tus libros? Para mí es muy importante, sobre todo, intentar tener un material de primera mano. No siempre es posible, pero intento. Okay. Que sean mujeres que nos hayan dejado, por ejemplo, diarios de viaje, Okay. Cartas, o tener cartas de familiares. Porque si no, ¿qué ocurre? Si no, cuando yo quiero escribir sobre una viajera, tengo que recurrir a un historiador. Y entonces el historiador, ya estoy pasando por un filtro. Okay. Y el filtro es que el historiador, ahora han cambiado las cosas, pero en el pasado la mayoría de los historiadores a estas señoras tendían a juzgarlas. Okay. La mayoría eran unas locas, unas excéntricas, unas inmorales. A mí eso no me sirve. Claro. Entonces, lo que intento es que tengan documentos, poder acceder a documentos de primera mano. Esto lo primero. Y luego que sean mujeres que hayan aportado algo importante, que sus logros sean relevantes. Cuando haces este trabajo de investigación, ¿cuánto tiempo te toma? Porque es tan detallado el trabajo que digo, bueno, ¿cuánto tiempo toma investigar la vida de una de estas mujeres? ¿Es mucho el trabajo? Por ejemplo, el último libro mío, que para mí ha sido el más complicado, el de Divina Lola, justo eso te iba a preguntar. El de Lola Montes, que es la historia también de una mujer, bueno, extraordinaria, una aventurera y cortesana del siglo XIX, que fue una impostora, ¿no? Ella se inventó el personaje de Lola Montes para abrirse camino en un mundo de hombres en el siglo XIX. Entonces, ese libro, por ejemplo, pues yo he tardado casi 2 años. ¿Por qué? 2 años, pues porque, repito, he ido a Múnich, en este caso concreto, he estado consultando toda la correspondencia entre el rey Luis I de Baviera y ella, Okay. porque ella pasa la historia porque fue amante del rey Luis I de Baviera, pero volvemos a lo mismo, los historiadores han tachado a Lola Montes de una aventurera, cortesana, casi una prostituta de lujo. Okay. Yo agarro al personaje y lo reviso. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro a una aventurera, a una cortesana, pero cortesana durante 2 años, pero una cortesana que se niega a ser una cortesana, que quiere intervenir en asuntos de Estado, Okay. que tiene ideas propias, y entonces, claro, estalla una revolución en Múnich y esta señora sale por piernas y se tiene que ir a Estados Unidos. Okay. O sea, no estoy hablando de una prostituta de lujo, estamos Okay. hablando de alguien que ya tiene unas ideas, aunque tiene sus luces y sombras, es Sí. un personaje Lola, tal. Y luego me quedo, claro, con esa Lola Montes que llega a Estados Unidos, estamos hablando de 1850, y perdona, estamos hablando de la primera empresaria teatral,
de una mujer que se convierte en conferenciante y llega a ganar más dinero que Charles Dickens. Okay. En aquella época Charles Dickens, el escritor, daba charlas y cobraban por butaca, y se cobraba por butaca. Okay. Es una buena idea. ¿Sí? Cobras por butaca, pues a lo mejor Charles Dickens cobraba a $2 butaca y ella 5. Entonces ella ganó muchísimo dinero como conferenciante, y si a esto le sumas que fue la primera que escribe un libro dedicado a los secretos de belleza, pero además desde un punto de vista bastante feminista, pues bueno, estamos hablando de un personaje que, volvemos a lo mismo, ¿no? No fue una cortesana solamente, porque seguramente si hubiera sido una cortesana solo no me hubiera traído el personaje, ¿no? Y es lo que siempre, bueno, lo que platicábamos aquella vez, que algo de lo maravilloso de tus libros es que no se juzga a la mujer. En este caso, bueno, ni en Divas Rebeldes, ni en Reinas Malditas se juzga a la mujer, simplemente se da ese punto de vista. Hay que entenderla. Hay que entenderla más que juzgarla. Y creo que es lo que sucede en estas historias. En el caso de Divas Rebeldes, que fue el primer libro que yo leí de ti, ¿cuál es ese personaje que más te conmovió por su historia? Yo creo que de todos, quizás María Callas. María Callas me impresionó muchísimo. Primero, yo siempre la he admirado, es decir, yo además me encantan sus arias, y muchas veces escribiendo por la noche me acompaño de su voz, ¿no? Entonces, cuando empecé a investigar y descubro la infancia que tuvo solitaria, la presencia de esa madre tremenda, porque todas tienen en común además unas madres, unas madres manipuladoras, unas madres realmente estrictas. Entonces, cuando descubro que María Callas no tuvo infancia, porque María Callas en un momento dado de su vida, ya era muy pequeñita, ella nunca quiso ser cantante, pero su madre descubre con 5 o 6 años que la niña tiene un don, que canta muy bien. Claro. Entonces se queda admirada, ella empieza a consultar, ¿no?, ya con profesores, y sin que la niña tenga ningún poder de decisión, la pone ya directamente con un profesor de canto, y toda la infancia, ella misma lo dice, ¿no?, y lo digo en el libro, toda la infancia de María Callas es trabajo, ensayo, trabajo y trabajo. ¿Sí? Y ella son personas famosísimas con infancias robadas, y si a eso le unes una madre explotadora, porque sin duda la madre lo único que quería no era potenciar el don de su hija, sino ganar dinero a su costa, creo que es una vida muy triste la de María Callas, que no tuvo infancia, no tuvo amigas, porque su madre la aisló. Y un apartado que a mí me emocionó fue cuando ella era ya muy famosa, cogió, se ve, un crucero de lujo, y el capitán del barco le regaló, debió ser una muñeca muy especial de porcelana o algo así, y ella se puso a llorar delante de todos los periodistas y declaró: es la primera muñeca que tengo en mis manos en toda mi vida. Es decir, no tuvo ni una muñeca. Yo creo que esa fue la historia que también me gustó. Yo ya conocía muchas de las historias, pero siempre con otro punto de vista. María Callas, sin duda alguna, me cautivó, porque aunque mucho se sabe de esta cantante de ópera, la verdad es que tenía yo poca información al respecto. Independientemente de la infancia, que creo que es un factor común que comparten todas estas mujeres, sus historias de amor también son terribles. O sea, fue muy complicado para estas mujeres alcanzar la felicidad en ese sentido. Además de esto, ¿algún otro factor común que hayas descubierto de pura casualidad en la vida de estas mujeres? Pues sí que es cierto que todas tienen en común una infancia bastante solitaria. Vamos a ver, en el caso de María Callas, por ejemplo, de Coco Chanel, estamos ante unas infancias terribles y muy tristes. Y por otra parte también, aparte del abandono del padre, porque en ambos casos, tanto María Callas como el caso de Coco Chanel, lo que es admirable, vamos a ver, de todos, tú me hablas de María Callas, pero pensar hoy en día que la reina de la alta costura, lo que sigue siendo Coco Chanel a día de hoy como marca, claro, ¿no?, que detrás de esta marca, la historia real de Coco sea una pobre niña analfabeta, una niña hija de un vendedor ambulante y de una ama de casa, y huérfana porque les abandona, es decir, cuando ella era muy pequeña, su padre les abandona, se va, deja a la madre en una situación muy precaria, y entonces esta niña, esta pequeña, crece en un orfanato
además separada de sus hermanos, sola, donde nunca ve a su madre, y nos encontramos que allí aprende y le enseña a las monjas a coser. Y luego nos encontramos esta auténtica superviviente, como una huérfana, hija de una mujer, madre soltera, porque la madre soltera, Sí. y de un hombre que abandona a su madre, que casi no tuvo estudios ni pudo ir a la escuela, llega a convertirse en la empresaria más importante de Francia, con 3.000 trabajadores a su Sí. cargo, 3 tiendas, imagínate, en París, en Deauville. O sea, para mí son ejemplos también de superación. Pero es verdad que esto quizás es lo bonito del libro de Divas, porque te descubre que estas mujeres, las que consiguieron sobrevivir, ya eran únicas, porque Sí. fueron tantos los obstáculos que tuvieron, Sí. que son mujeres únicas. No, todas. En el caso de Bárbara Cotton, Eva Perón, o sea, todas tienen una vida que cuando uno está descubriendo las historias, creo que con mayor razón aprendes a admirarlas. Creo que Jackie Kennedy podría ser la más famosa de todas en término, la conocemos más su historia, pero en general cuando estás leyendo la vida de estas mujeres tienes el corazón apachurrado conforme vas avanzando. En el caso de Audrey Hepburn, que yo la conocía como actriz nada más, descubres una mujer además tremendamente inteligente, ¿no? Tremendamente inteligente, encantadora, pero solitaria, también una infancia muy solitaria, también dominada por una madre tremenda, una madre que nunca le gustó lo que hacía su hija ni valoró los triunfos de su hija, ni siquiera cuando le dieron el Oscar, ¿no?, por la película. Los periodistas se acercaron y le preguntaron: ¿está usted emocionada? Su hija ha recibido un Oscar, y más o menos ella dio a entender que no se lo merecía, ¿no? Su hija. Es tremendo, también el abandono de un padre, esa figura paterna ausente, matrimonios también, es verdad que todas tienen matrimonios desgraciados. Parece imposible que mujeres tan cultas, tan brillantes, tan preparadas, fracasaran en el amor, porque a los ojos del mundo, en su época, y sobre todo yo creo que son de una generación, son de la generación de nuestras madres, hablar de María Callas, de Coco Chanel, de Jackie Kennedy, eran como vidas perfectas. Eran perfectas, nos transmitían. Jackie Kennedy la veíamos con esos hijos tan guapos, rubios, ella tan glamurosa, con un marido tan guapo, y luego descubres toda esa vida tremenda. Él era un hombre enfermo, un hombre además promiscuo sexual, es decir, un mujeriego pero enfermizo, un hombre que no está ni siquiera al lado de ella cuando da luz, ¿no? A sus hijos, un total desprecio. Entonces dices, Dios mío, pero si eran mujeres muy válidas, y es verdad pues que lo tuvieron todo en apariencia, pero el libro lo que te demuestra, como siempre, es que eran mujeres mortales, con muchos problemas, y que bueno, que tuvieron realmente muchos obstáculos que saltar. Totalmente. Si pudieras, yo creo que esto ya te lo había preguntado, si pudieras escribir un Divas rebeldes con mujeres del siglo XXI, ¿hay alguna que tuvieras en mente? O que dijeras, creo que es lo suficientemente atractiva su vida como para... Divas, mira, yo pienso que divas ya no hay. Divas ya no existen, porque para mí la diva va unida al glamour, va unida al blanco y negro, va unida a una época, ¿no? También incluso de Hollywood, ¿no? Más años 40, 50. Yo creo que ahora lo que hay son famosas. Entonces, hoy en día Madonna, por ejemplo, por derecho propio y por toda la evolución que ha tenido, podría ser una diva del siglo XXI, pero yo creo que es una famosa. Lady Gaga, estamos hablando también de una mujer que todas ellas, tanto Madonna como Lady Gaga, son mujeres de muchísimo poder, son mujeres además que inspiran, y son mujeres seguidas por millones de mujeres, es decir, que son iconos, como lo eran estas divas. Entonces quizás Lady Gaga y Madonna podríamos considerarlas divas del siglo XXI, pero sin el glamour que tenían esas otras mujeres, ¿no? Y luego ya, claro, en el mundo de la política, pues hay, a mí me interesa, no tiene ningún glamour, pero a mí me interesa, me parecen personajes fascinantes, desde Margaret Thatcher, que me encantaría conocerla, porque pienso que, vamos, que ser mujer y política, ¿no? Y en el mundo de hombres en el que ella se mueve, ¿no?, en las altas esferas, haber llegado donde ella llegó, que ya Margaret Thatcher abrió el camino, pues tiene que ser un personaje interesante, ¿no?, como lo fue en su momento Condoleezza Rice, que también me hubiera gustado conocer. Yo creo que hay mujeres muy interesantes, pero por ahora no voy a hacer ningún libro dedicado a mujeres políticas. Me gusta más
el glamour, Sí, y me igual a mí. gusta más el mundo de la realeza y de descubrir a las mujeres con otros ojos, ¿no? Y hablando de la realeza, yo creo que los dos libros me encantaron, pero desarrollé una especie de fascinación con Reinas Malditas. Te voy a contar una experiencia. Desde muy chica en mi casa se vieron todas las películas de Sisi. Yo nunca había leído nada de Sisi, sin embargo había visto todas las películas. Y ahora que la descubrí, no solamente con esa imagen de Robbie Schneider como la Sisi preciosa, sino la mujer que estaba detrás de esa figura, me pareció increíble. Independientemente de todas, descubrí a muchas reinas, en este caso a Cristina de Suecia, en mi vida la había leído, Eugenia de Montijo tampoco, pero descubrí en este libro a grandes mujeres más allá de la figura que eran. Y en el caso de Sisi quedé enamorada porque además todas, regresando a lo mismo, todas tienen una vida muy complicada, Cristina. El protocolo me tenía impresionada. Ahora te comento de sí, pero sí que es verdad que la elección yo creo que es acertada de estas mujeres, de estas reinas, porque todas son reinas muy maltratadas por la historia. ¿Sí? ¿Por qué elijo a estas reinas? Las elijo porque volvemos a lo mismo, es decir, los historiadores en el pasado, ahora es distinto porque las hay historiadoras ya, claro, escribiendo sobre estos personajes y ya es otra mirada, ¿no? Pero en el pasado tú lees libros, yo tengo libros antiguos, entonces tienes a María Antonieta, que es causante de todos los males de la monarquía francesa, la culpable de todo. O sea, acá, el fin de la monarquía es su culpa, ¿sí? no de su esposo, ¿no? Que a lo mejor tenía algo que decir. Claro. No, la culpa es de ella. Si hablamos de Eugenia de Montijo, la pobre y emperatriz de Francia, esposa de Napoleón III, también ella es la culpable de todos los males. Hablamos de Sisi, una loca, desquiciada, excéntrica, que realmente casi acabó con el imperio de los Habsburgo, ¿no? Porque además un hijo, que incluso se la culpa a ella, los historiadores hasta la culpan del suicidio del príncipe Rodolfo, que era el heredero, ¿no? Claro, al trono, pues ella también fue la culpable. Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, esto es terrible, ¿no? Entonces son reinas muy maltratadas por la historia. Incluye a la reina Victoria, que dentro de todo no la tratan muy mal, pero también es verdad que la reina Victoria, cuando pierde a su amadísimo Alberto, ¿no? A su príncipe Alberto, su esposo, ella estaba enamoradísima, pues también los historiadores dicen que enloquece. ¿Y no? Y que esta señora enloquece y que entonces se aísla en el castillo de Osborne, que desatiende las tareas suyas, ¿no? Como soberana. Entonces también la pintan como una mujer, y no es cierto, fue la gran soberana hasta el final de su vida. Estamos hablando de una reina que da nombre a toda una época, estamos hablando de la época victoriana. Estamos hablando de una mujer que bajo su mandato es la época de mayor brillantez y fuerza y esplendor del Imperio Británico. Es la reina, ella de Inglaterra, y emperatriz de las Indias. Bueno, todo esto también habrá que destacarlo, ¿no? Sí, claro. No destacar que sí era neurótica, porque los historiadores, que era histérica, que tenía mal humor, que era neurótica, que gritaba mucho. Es así, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que hay que hacer es reescribir la historia, es decir, yo he agarrado estos personajes, como tú dices, los he presentado desde mi lado pues más humano, y en el caso este de Sisi, pues efectivamente es otro caso, ¿no? Todos, no solamente tú, hemos tenido las películas de Sisi emperatriz, donde hemos tenido esta imagen ñoña y cursi de una Romy Schneider monísima, que además interpretaba muy bien el papel, pero de una cursilería que no tenía nada que ver, ¿no? Porque en la verdadera Sisi, los que lean el libro, pues descubrirán una mujer mucho más compleja, una mujer culta, una mujer brillante, sin duda una mujer enferma, pero enferma porque le enferma todo el protocolo y todo el conservacionismo de la corte de los Habsburgo, que es terrible, donde todo está medido, donde ella tiene que comer y tiene que comer con guantes largos, y donde ella tiene que mantener todo un protocolo asfixiante, y donde todo está, donde, como ella decía, mi vida es un espectáculo, como María Antonieta, porque ellas lo hacían todo ante los ojos del mundo, es decir, Cristina, no tenían pero hasta privacidad. Los partos. Exacto. Estaba yo impresionada con el tema de los partos, o sea, hasta el tema de tener a tu hijo, ni siquiera había privacidad, no poder educarlos, no poder criarlos, que en ese sentido muchas de ellas
cambian un poco el... Esto se hacía sobre todo porque lo que había era miedo que se pudiera cambiar el bebé. Ok, eso no sabía. Entonces, claro, tenían que estar presentes Todo el mundo. distintos, claro, autoridades, porque era además gente elegida, no era todo el pueblo, Sí. eran unas personas elegidas porque, claro, querían ver al bebé y que no hubiera un cambio de bebé, que no desapareciera el bebé, porque te estabas jugando la continuidad dinástica. Sí, era un tema delicado, ¿no? En el caso de María Antonieta, no sé si fue el primer hijo, la primera hija que sí que fue, como ya decía, un alumbramiento público, pero luego ya ella misma dijo que no, porque además el ambiente era tan asfixiante que muchas veces ponía en peligro Claro. la vida de la madre o del hijo, ¿no? Pero sí eran reinas expuestas públicamente a todo, ¿no? En todos los sentidos. Y con María Antonieta me pasó algo muy chistoso y precisamente lo que dices, tienes la visión de María Antonieta, la que acabó con la monarquía francesa. Y sin embargo, cuando uno está leyendo la historia, descubres a una mujer igual víctima de todas las circunstancias. ¿A cuál de estas mujeres te costó más trabajo investigar porque no era tan sencillo el acceso a la información? Porque de muchas de ellas hay muchos libros, pero ¿con cuál de ellas fue más difícil? Quizás en el caso de María Antonieta, el gran descubrimiento, y es un libro que ya te pasaré la información porque te va a encantar, se han publicado ahora en castellano las cartas de María Teresa, la madre de María Antonieta, a su hija. Okay. Entonces, esta correspondencia que yo en su momento pude utilizar, pero que no había sido publicada, yo creo que es maravillosa, porque en esa correspondencia está la verdadera María Antonieta. Está una niña de 16 años que le hace consultas como muy infantiles a su madre, que está muy preocupada porque no se queda embarazada, que está muy preocupada porque cree que el problema es de ella y está empezando a huir. Le dice: mamá, dicen en la corte que soy frígida. La madre además, que no deja de ser una mujer de estado y gobernanta, claro, y lo que quiere es que se lleve a cabo sobre todo el alumbramiento de un heredero, le insiste y le dice textualmente: sé cariñosa con tu marido y lo conseguirás. Finalmente se descubre que el problema lo tenía él, sí. Y por fin, después de 9 años Sí. en la corte, donde se la insulta, se la difama, Sí. se la insulta, se descubre que el problema lo tenía él. Al final ella se queda embarazada, pero lo que hay que entender es que el papel que tenían todas estas mujeres era un papel meramente decorativo. Es decir, cuando ella llega a la corte de Francia, el rey lo que le dice es: piensa que tú lo que tienes que hacer es entretener a la corte. Claro. Tu función es entretener, y entonces ella tiene que entretener. Entretener significa montar espectáculos, organizar teatro, sí, organizar cenas, sí, juego, entretener. No podían hacer nada más. También es verdad que estaban muy aisladas. La mayoría de estas reinas, el itinerario vital era, pues a lo mejor estar en su palacio en París, para luego pasar el verano en otro palacio y ir a otro palacio de veraneo, pero no pisaban París. Es decir, en el caso de María Antonieta, creo que fue una única vez que pisó París. No Sí. tenían contacto con la realidad, ni sabían si el pueblo pasaba hambre, cuál era su situación, porque ellas no salían de esa burbuja en la que vivían, ¿no? Lo mismo Alejandra Romanov, ¿no? Sí, totalmente. Vivían de espaldas al pueblo, de ahí luego las consecuencias que sufrieron, ¿no? Yo tengo la duda, ¿por qué Cristina de Suecia? Era una reina de la que yo nunca había escuchado nada. ¿De dónde sale el interés por incluirla aquí? Evidentemente hay una razón muy fuerte, porque es una gran reina que creo que rompe con muchos esquemas. Pero ¿cómo decides elegir particularmente? Porque me queda claro que Alejandra Romanov, sí, María Antonieta son muy conocidas, ¿no? Pero de Cristina me llamaba la atención porque nunca la había escuchado. Claro. Quise incluirla porque era una reina poco conocida, quise incluirla por mostrar una reina distinta también y de otra época. Exactamente. Y luego porque yo había visto también la película Cristina de Suecia, protagonizada por Greta Garbo, que está maravillosa, y donde refleja bastante bien la vida de ella. Pero a mí me interesaba mucho esta Cristina de Suecia porque es una reina que en un momento dado, ella era muy especial. Es decir, era una mujer que siempre hizo lo que le dio la gana, que en un momento dado ella decide dejar la corona, abandonar el reino. Ella decide abjurar de su religión
Entonces fue una reina muy moderna, muy adelantada a su época, también en su sexualidad, Claro. porque era una reina que es verdad que era bisexual, es decir, ella tuvo relaciones con otras mujeres que no ocultaba. Claro. Ella físicamente era muy varonil, era una mujer que vestía como un hombre, en público además llamaba la atención, ¿no? La manera en que hablaba, cómo era, porque era muy soez. Pero sin embargo estamos hablando de una de las reinas más brillantes de su época, de una auténtica mecenas de las artes y de una mujer que tenía una cabeza brillantísima. Hubiera sido una magnífica reina de Suecia, una soberana, pero ella sopesó, equilibró y dijo que prefería vivir una vida que era la suya, sí, y no estar sometida a los convencionalismos, entre otras cosas porque ella a medida que crecía ya tenía que casarse, claro, y el matrimonio no estaba entre sus planes. Sí, nunca. Me encantaría seguir platicando porque yo sé que nos podría dar para mucho tiempo, pero se nos acaba, tenemos un tiempo limitado. Yo nada más quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí, de platicar contigo. De verdad es un placer. Igualmente, Valentina. Yo creo que nos apasiona a las dos los temas de mujeres, sí, y yo creo que hay que seguir en esta labor de que la gente se anime a leer. Yo creo que yo cuando empecé casi no había biografías de mujeres, ¿no? Ahora hay muchas, sí, y entonces yo creo que vale la pena adentrarse en las vidas de las mujeres, porque hay muchas mujeres inspiradoras. Claro. Y yo pienso que además para las jóvenes, si quieren tener referentes, tienen que leer vidas de mujeres que han hecho cosas importantes, porque si no al final nos extraña que las jóvenes quieran ser modelos, ¿sí?, y actrices de televisión. Bueno, si esto es lo que ven, si esto es lo que hay, claro, en los medios, yo creo que hay que descubrir estas vidas y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pero nada más déjame decirte algo rápido. Afortunadamente, cuando he compartido los libros, me ha tocado mucho comentario de gente muy joven que se ha enamorado de las lecturas y que ha descubierto a personajes, sí, porque a lo mejor para una generación todos los personajes de Divas Rebeldes no son muy familiares, claro, pero hay generaciones nuevas que no saben quién es María Callas, que no saben quién es Audrey Hepburn y que han descubierto gracias a estas lecturas a esos personajes que son dignos de leer y de resaltar. Muchas gracias por todo. A ti, Valentina, nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo. Habrá que esperar un poquito porque el próximo libro no te puedo contar nada. Yo sé, nada. Ni por eso ni pregunto. No te puedo contar nada, pero será también sobre, creo que te va a gustar mucho, será también sobre mujeres, pero nos tendremos que ver, vamos a esperar un año. Ok. Un año más o menos, y espero poder seguir compartiendo esta pasión que tenemos común. Espero que así sea. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y les mandamos muchos abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bye, gracias. Bye.